Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la participación en este encuentro y esta sesión virtual correspondiente a la guía de fundamentos de la calidad. Como les mencionaba el día de ayer, recuerden que la plataforma tiene la opción de manito arriba, que agradezco me colaboren usándola para notificarme que están visualizando la presentación de la norma de calidad y al mismo tiempo para confirmarme que se está escuchando bien el audio. Adicionalmente, les agradezco mientras estamos en la sesión mantener los micrófonos en silencio para evitar de pronto cruces en el audio. De la misma manera, permítanme, ya le estoy dando ingreso al resto de compañeros y informarles también que esta sesión se está grabando para posteriormente subirse a su plataforma. ¿Cierto? Entonces, el resto de compañeros que están ingresando, le damos también la bienvenida. Permítanme un segundito. Ok, entonces demos inicio a la sesión de trabajo entonces, gracias a los que se encuentran conectados. Entonces hablamos que en esta guía de los sistemas de gestión de la calidad, nosotros venimos tratando de entender cómo hoy en día funcionan las organizaciones. En nuestras primeras sesiones analizábamos y revisábamos que lo primero que tenemos que tener presente o tener bastante claro al momento de tratar de implementar un sistema en una organización es comprender la terminología, los conceptos, la estructura que nos traen los sistemas de gestión de la calidad. Recordarles adicional que esta es una adaptación de una norma internacional que está en dos partes, la ISO 9000, que corresponde a toda esta terminología y concepto y estructura, y la 9001 que obedece a los requisitos propiamente del sistema. Cuando hablamos de requisitos, ustedes recuerdan que en la actividad que trabajaron del crucigrama, mencionábamos que un requisito es el cumplimiento de una obligación que tiene la organización para con el sistema, para con las normas legales, para con las mismas normas que se establezcan de acuerdo a la actividad económica que ejecuta la organización. Entonces, cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad y hablamos propiamente de una norma que es la ISO 9001 en su versión 2015, mencionamos que existen unos requisitos que nos permiten garantizar la implementación de estos sistemas y que de alguna u otra manera nos permitan a través de esta estructura, a través de esta metodología, poder comprender y lograr el éxito sostenido de una organización. Profe, disculpe, la compañera Ana que la ayude a ingresar que no puede. Permítame, ya le damos ingreso. Gracias. Ya les estamos dando ingreso. Listo, ya creo que están presentes. Gracias por la información. Entonces les decía que esta norma nos permite a nosotros tener o conocer los requisitos que a nivel internacional se nos piden o se nos plantean para lograr el éxito sostenido en las organizaciones. Esta norma, en su versión 2015, es una norma internacional que se adapta a cualquier organización indistintamente del tipo de actividad económica que tiene. Y lo que busca es que esta norma, a través de su implementación, busque demostrar la capacidad que tienen los productos y servicios para satisfacer los requisitos de los clientes, los requisitos legales que me apliquen, ¿cierto? O los requisitos que se establezcan en la organización.
Adicionalmente, esta norma nos permite que concentremos o enfoquemos nuestros esfuerzos en el cliente. Yo les decía que en la ISO 9001, que habla específicamente de los requisitos, nosotros vamos a arrancar, y permítanme voy bajando para que ustedes los vayan conociendo. En esta primera parte se los voy a mostrar a nivel general, ¿cierto? Y vamos a ir trabajando uno a ello. Permítanme, voy a cambiar de presentación. Ya les estoy compartiendo pantalla. Les agradezco, me confirmen que con opción manito arriba que están visualizando la presentación. Entonces les decía que la norma nos da una estructura, nos da un nuevo enfoque, nos dice a las organizaciones cómo nos debemos preparar y organizar para poder que mi negocio sea exitoso y que finalmente a través de mis productos y mis servicios pueda lograr esa satisfacción. Sabemos que se trabaja una metodología, un enfoque a través de la mejora continua, y mencionábamos que en el capítulo 4 de la norma, recuerden que los requisitos de la implementación de los sistemas van del capítulo 4 hasta el capítulo 10. Me habla de todo lo que es la organización y el contexto. Capítulo 5 me habla o me hace mención al liderazgo que se debe tener por parte de la organización. Capítulo 6 corresponde a la planificación. Capítulo 7 y 8, todo lo que tiene que ver con apoyo, soporte y operación, básicamente lo que tiene que ver con los productos y servicios. El capítulo 9 habla de la evaluación del desempeño, es decir, la forma de cómo verificamos que el sistema esté arrojando los resultados esperados. Y finalmente en su capítulo 10 nos hace mención a que la norma me permite identificar qué aspectos debo mejorar para que finalmente este objetivo que buscamos se dé, ¿cierto? Y en el caso de que no se dé, tomar acciones que me permitan corregir y mejorar. Entonces, en su capítulo 4, ¿cierto? Aquí, para que ustedes lo vean, hacemos mención al contexto. Y en este contexto, lo que buscamos nosotros es poder entender cómo voy a trasladar esa estructura que tiene la norma hacia la organización, partiendo inicialmente de entender el contexto externo y el contexto interno. Hablamos de que contexto externo cuando habíamos o cuando trabajábamos en las sesiones y hablamos de un concepto particular que nos ayuda a entender esto, y es las partes interesadas. Y ustedes decían que era, o analizábamos que era un conjunto de elementos, personas, organizaciones o entes que tienen relación directa o indirecta con lo que yo hago como empresa, como organización, ¿cierto? Entonces, yo debo comprender externamente qué puede afectar o qué puede potencializar mi organización, y a nivel interno también debo entender cuáles son mis debilidades, ¿cierto? Y también cuáles son mis fortalezas para poder enfrentar lo que el sistema me pide, que es que pueda yo entender hacia dónde voy a direccionar mi empresa, mi negocio, mi organización, para enfocarme en ese éxito que esta me promueve o me trae. Entonces, en este capítulo 4 hablamos sobre el contexto. Ya en el capítulo 5 hablamos de un liderazgo y cómo se traslada este liderazgo a través de la organización, ¿cierto? Y empezamos a entender cuáles son los roles y las responsabilidades que vamos a tener dentro del sistema, sea como parte de un proceso o como parte del mismo sistema. Ya en la parte 6 de la norma se me establece o se me muestra todo lo que tiene que ver con la planificación. Y esta planificación de mi sistema incluye un elemento relevante, y es el tema de los riesgos. Porque aquí, como lo mencionábamos en clase, o como lo hemos mencionado en las otras sesiones, tenemos que entender el riesgo no como el aspecto de la seguridad y la salud, sino como el riesgo de que mi negocio fracase o sea exitoso. Tengo dos personas con manos arriba. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
Alvis, Kelly, Mailen, que las veo con la opción mano arriba. Ok. Entonces, decíamos que entonces este capítulo 6 me pone a planificar y me pone a entender qué puede ocasionar que yo no logre el objetivo esperado de mi empresa y de mi negocio. Entonces, les decía que vamos a ir a nivel primero general y después ya vamos a lo particular. Ojalá ustedes allá, de pronto, yo les decía que para esta sesión importante tener a la mano de pronto la norma como para ir en paralelo e ir revisando. Si no, pues no hay inconveniente. Igual yo la voy a ir mostrando y la vamos a ir trabajando. Ya el capítulo 7 y 8, el capítulo 7 principalmente y el 8 son uno de los capítulos más extensos que nos trae la norma. Y dentro de la estructura del sistema, básicamente me empieza a mostrar o a identificar qué elementos son los necesarios y qué elementos son los requeridos para que mi empresa, mi organización funcione. Básicamente el capítulo 7 me entrega los elementos de soporte o de apoyo para que los procesos den los resultados esperados. Entonces aquí hablamos de los recursos que se requieren y podemos hablar de recursos orientados a la infraestructura, al ambiente como tal, a las personas, a las competencias, ¿sí? También a la comunicación, de cómo se entrega también la información dentro del sistema. Y finalmente el capítulo 8, que yo les decía también en la sesión de trabajo, que es el capítulo más extenso que tiene la norma, porque básicamente aquí nos concentramos en esos productos y en esos servicios que estamos ofreciendo a los clientes. Aquí básicamente nosotros entendemos cómo empezamos a que nuestro sistema de calidad nos muestre cómo enfocamos o cómo direccionamos eso que hacemos a través de mis productos y de mis servicios, cómo lo enfocamos para que se logre la satisfacción de mis clientes. Finalmente lo que busca la norma es que usted lo que hace actualmente con su negocio, con su empresa, entienda cómo lo debe trasladar a ese cliente y para que ese cliente quede satisfecho, supere sus expectativas y finalmente se potencialice el negocio. Hoy en día las empresas que son exitosas es porque han sabido entender a su cliente, conocen la dinámica del mercado, están orientados hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Muchas veces las empresas se quedan, no evolucionan, no cambian su enfoque, no están pendientes en lo que hoy actualmente nos pide sea o se oriente mi organización. Y miren que, por ejemplo, lo mencionábamos en clase, y es que hoy, por ejemplo, con este boom de los sistemas de información, de las redes sociales, hoy más las empresas se enfocan en adaptar, por ejemplo, las tendencias, en adaptar de pronto ese tipo de publicidad o marketing hacia públicos específicos, potencializar y sectorizar hacia dónde quiero direccionar mi producto, mi servicio, entender qué es lo que quiere mi cliente. Entonces, en este capítulo número 8, básicamente nos está pidiendo la norma que nosotros entendamos cuáles son esos requisitos que el cliente me manifiesta, pero también adicionalmente me pide, o más bien la norma me empieza a mostrar que muchas veces ahí los clientes no me están manifestando todo lo que quieren, porque muchas veces hay necesidades escondidas o necesidades no manifestadas o requisitos que quizás en el momento no se entienden cómo los puedo lograr o satisfacer, y finalmente cuando empiezo a comprender esos requisitos o eso que el cliente no me pide, yo ahí también puedo potencializar mi negocio. Acá también hay un capítulo que es el 8.3 que no todas las empresas lo aplican, y este es un capítulo que por lo general no aplican todas las organizaciones, que anteriormente se hablaba de excluir. Ya hoy con la nueva norma o con el enfoque de la norma no se habla de excluir, sino de no aplicar, y es el 8.3 que habla de diseño y desarrollo, porque no todas las empresas hoy en día se dedican a diseñar o a desarrollar, sino que por el contrario lo que hacen es adaptar conocimientos o saberes que ya están o que ya se han
eh, trabajado o que vienen desarrollándose, ¿cierto? Entonces, importante eso. En este capítulo 8 hablamos de algo que mencioné. Muchas veces los productos o los servicios puede que no cumplan todos los requisitos de planificación. Salió un producto que quizás funcionalmente sirve o es un servicio que en realidad se puede aceptar, pero quizás no tiene o no cumple todos los requisitos del cliente. Yo les mencionaba, por ejemplo, que si yo voy a comprar o yo mando a pintar mi moto o mi vehículo y yo digo solamente lo quiero rojo, pero la persona allá en producción, en el área de pintura o en el área de compra, compraron un rojo, pero era un rojo metalizado. Quizás pasamos por alto una especificación adicional del tipo de color o la gama del color o la variación del color. Finalmente, si nos vamos a lo digamos, grueso o lo general, pues el vehículo lo pinté de rojo, ¿cierto? Pues ahí no hablamos de culpable. Hay veces lo que falla es que el cliente no manifiesta los requisitos de forma clara. Y yo, como organización, tampoco me enfoco tanto en el cliente y lo paso por alto. Y ahí es donde hablamos de las salidas no conformes. Muchas veces, si yo pinto mi vehículo de rojo, igual mi vehículo va a seguir funcionando, ¿cierto? Va a tener un color rojo, que de pronto tenga una tonalidad diferente. Ya ahí yo dependo de si el cliente acepta o no un producto que no está conforme. Por ejemplo, nosotros podemos ir y comprar un electrodoméstico. Eso, de hecho, la norma ayudó mucho a eso, a que hoy en día existan en las organizaciones ese tema de esas políticas de cambio, esas políticas de garantía, esas políticas de reposición de productos, ¿sí? O la garantía del servicio, porque precisamente nos ayudaron a entender que muchas veces podemos pasar por alto alguna necesidad, algún requisito no manifestado, pero que el producto a la final cumple el propósito, ¿cierto? Porque muchas veces puede pasar así. Entonces, importante eso, pero digamos, como les decía al inicio, es uno de los capítulos que requiere bastante revisión, bastante análisis y que en las organizaciones debemos entender cómo lo debemos aplicar para poder potencializar mi producto o mi servicio. Ya la norma en su capítulo 9 y 10, básicamente el 9 dentro del ciclo de la mejora continua o el ciclo PHBA tiene que ver con la verificación, y dentro de esa verificación debo entender que mis procesos, mi sistema requiere que yo haga mediciones, que yo analice y que yo evalúe. Usualmente en las organizaciones la forma más apropiada o más recomendada está orientada en esos indicadores o en esos objetivos que nos trazamos en el corto o mediano plazo, y que finalmente lo que se busca es que una vez los procesos arrojen los resultados, evaluemos si efectivamente se logran o no lo previsto por la organización. En este capítulo 9 se me pide que yo evalúe la satisfacción del cliente, que yo evalúe efectivamente cómo nos fue, qué se logró, qué no se logró o qué percepción tienen mis clientes de mi organización. Entonces, importante eso allí. Aquí también se nos pide que hagamos la revisión por la dirección, que básicamente funciona muy similar a como lo vemos en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente la revisión que hace la gerencia y que se pide analizar si al final de una jornada, al final de un año o al final de toda esta planificación logramos o no el propósito de lo que nos planteamos a inicio de año. Es como una autoevaluación. Aquí también se tiene muy en cuenta una auditoría interna que se debe ejecutar, se debe desarrollar para efectos de poder
entender si los procesos vienen dando o no los resultados. Y finalmente en el capítulo 10 ya hablamos de lo que es la mejora, ¿vale? Entonces esos son los 10 capítulos que nos conllevan. Eso si ustedes lo ven acá en la norma, yo se los voy a mostrar en la norma, pero ya están allá. Vamos a arrancar con este primero y de aquí lo llevamos allá a lo que tengo en la presentación de PowerPoint. Vamos a arrancar con el primer capítulo aquí, como para que lo entiendan cómo lo vemos en la norma, y finalmente en la presentación que tenemos adicional, cómo lo pueden entender o cómo lo pueden comprender ustedes funciona dentro de una organización hoy en día. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Opción manito arriba si todo está claro hasta el momento. Y si están escuchando bien, la presentación la están observando bien. Gracias por la confirmación. En este momento estamos conectados 10 personas. Una participación positiva. Bueno, se actualizó aquí. Ya hay 14 personas conectadas. Entonces, este primer capítulo, que es el capítulo 4, es uno de los capítulos que hace parte de la planificación del sistema. Lo que me pide este capítulo es que yo comprenda la organización y su contexto. Y voy a leer textualmente lo que me dice en su requisito 4.1. Me dice que como organización debemos determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes, ojo, al propósito, que son pertinentes a la dirección estratégica de la organización y que, miren, importante, tienen la capacidad, tanto las cuestiones internas como externas, de alcanzar o potencializar los resultados que el sistema de gestión de la calidad me pueda entregar. Y ojo, se pide que esta organización realice un seguimiento a esas cuestiones internas y externas. Y miren que es un ejercicio que yo siempre les digo a mis estudiantes cuando se empieza a trabajar la norma de calidad. Y es que las notas que encontramos dentro de la norma nos pueden orientar o nos pueden facilitar comprender a qué hace referencia uno de los requisitos. Por ejemplo, aquí me habla de que las cuestiones pueden incluir aspectos positivos o factores positivos, factores negativos o algunas consideraciones adicionales. También me dice que para comprender el contexto externo yo puedo considerar cuestiones como, por ejemplo, qué pasa a nivel normativo o legal en mi país o donde está la empresa, qué pasa a nivel tecnológico, es decir, si estoy utilizando la última tecnología del mercado o en mis productos o mis servicios estoy implementando tecnologías, sí, qué está pasando con la competencia, qué está pasando con el mercado, a nivel cultural, cómo se puede afectar o potencializar un producto o un servicio. Voy a hacer un paréntesis aquí. No sé si ustedes se dieron cuenta que ahorita en el Mundial, bueno, en el Mundial no, perdón, en la Copa América, uno de los jugadores de la selección Colombia salió con un sombrero volteado. Y una intervención que está a nivel cultural es que el sombrero que se está utilizando no es original, por decirlo de alguna manera, o más bien no cumple las expectativas de quienes fabrican ese tipo de insumos o productos, y que esta réplica, se puede llamar así, tiene un impacto negativo porque finalmente los productores o los que comercializan este producto a nivel original, a nivel país, a nivel de cultura, está afectando la imagen de esos productores o de esos elaboradores de sombreros artesanales. Entonces miren lo que puede potencializar un negocio
o afectar negativamente un negocio. Por ejemplo, de pronto para que me entiendan mejor, Montería y su feria ganadera que pasó hace prácticamente un mes. Cuando viene la feria ganadera, todos salen a comprar o se potencializa el negocio, por ejemplo, de los ponchos, de los sombreros, de las camisas de cuadro, ¿sí? Entonces miren que a veces el contexto me ayuda a entender que a nivel cultural, por una fiesta, por una festividad, por un momento específico del tiempo, por la dinámica del mercado, yo debo entender qué está pasando para ver cómo mi negocio puede crecer, cómo mi negocio puede ser exitoso. Y a nivel social, ¿qué está pasando? Si de pronto existen inconvenientes, si existen elementos del entorno a nivel social que me puedan afectar y que puedan paralizar mi negocio. Por ejemplo, si en este momento existe un paro de transporte, ¿qué pasa con la movilización de mis productos, de mis insumos? ¿Cómo va a afectar mis ventas? Entonces, en esta primera parte, se le pide a la organización que haga una revisión de todo aquello interno y externo que o lo pueda potencializar o finalmente lo pueda llevar al fracaso como organización. Y aquí me dan unos ejemplos o de alguna otra manera me dan unos elementos de enfoque a nivel externo en que me puedo concentrar. Miren, a nivel externo me dicen qué debo analizar de mi entorno y a nivel interno aquí me dice, ojo, para esto empieza a revisar cómo está el desempeño de la organización, qué tanto conocimiento tiene su organización, la cultura cómo afecta y los valores de esos empleados. Hoy casualmente, una de sus compañeras, que yo me imagino que ustedes deben conocer ese emprendimiento, yo le decía, ¿por qué no hemos potencializado su producto? ¿Por qué no ha aprovechado una oportunidad que hoy en día, por ejemplo, la corporación está gestionando y que los emprendedores de pronto se les dé ese empujón que a veces nos hace falta? Entonces, muchas veces debemos revisar qué está pasando a nivel interno. Muchas veces no comprendemos si a nivel interno mis trabajadores no están enfocados, quizás no dan su mejor esfuerzo, quizás no tienen los conocimientos necesarios. Y muchas veces por eso es que aquí en estos sistemas empezamos a entender que de pronto tengo debilidades como organización. Quizás no he visto dónde está el enfoque de mi negocio. Entonces, en esta primera parte, en este primer requisito, se me pide como organización, empiece a entender qué está pasando en su empresa y lo que lo rodea, ¿cierto? Y en el requisito 4.2 de la norma me empieza a decir, venga, no solamente preocúpese por lo externo y lo interno, también vamos a revisar a esas partes interesadas, que ya ustedes deben tener claro el concepto de partes interesadas. Y entonces me dice que yo como organización debo revisar mis productos y mis servicios y que estos satisfagan los requisitos de cliente, los requisitos legales y los requisitos reglamentarios. Permítanme un segundito, por favor. ¿Vale? Entonces, aquí se me pide que usted a esas partes interesadas revisen cómo vamos a cumplir o satisfacer esas necesidades, cómo vamos a cumplir los requisitos y empecemos a entender qué me piden ellos que mi organización les entregue. Por ejemplo, si yo comercializo ropa, mi proveedor, ¿qué puede esperar de mi organización? Que me paguen a tiempo, que me compren solamente a mí, que de alguna otra manera yo tenga una capacidad de ampliar las compras, ¿sí? Y de la manera recíproca, yo como cliente de ese proveedor espero que este tenga la capacidad de suministrarme en los tiempos que yo requiero, que sea con las características del producto que se espera
se pidan o se tengan. Entonces miren que en el capítulo 4.2 se me pide es entienda, y lo primero que debemos entender quiénes son las partes interesadas en una empresa, en una organización. Y miren, es muy sencillo. Una parte interesada, los clientes. Una parte interesada, los socios que aportaron el capital para el negocio. Una parte interesada, la sociedad, mi entorno, la comunidad donde está mi empresa. Una parte interesada, los entes de control. Una parte interesada, la competencia. Yo tengo que estar pendiente de la competencia y la competencia también anda pendiente de mí. ¿Quién más está como una parte interesada? Los mismos trabajadores. Porque finalmente el trabajador también le interesa que a la empresa le vaya bien para que él también tenga sus retribuciones respectivas. Entonces miren que aquí cuando yo primero entiendo quiénes son las partes interesadas y ya las tengo listadas, miren que ya les puse con esto que les menciono como 6 partes interesadas. Empezamos a entender ahora qué requisitos tienen esas partes interesadas. Por ejemplo, mis clientes, lo que me piden de mi producto, textura, calidad, precio, tiempos de entrega, condiciones de entrega, ¿sí? Empaque. Como ente de control, que cumplan las normas legales, que mi empresa sea legal, que mi empresa, digamos, retribuya a la sociedad, ¿vale? Que haga inversiones, que crezca, que genere empleo, ¿sí? Por ejemplo, mi competencia. ¿Qué espera la competencia? Pues la competencia, por un lado, está pendiente de que yo no le quite sus clientes. Empieza a revisar qué estoy haciendo yo de diferente para que mis clientes se mantengan conmigo. Analizo cuáles son las características, si tenemos productos o servicios similares, qué estoy haciendo y qué no, ¿vale? Entonces, importante este primer aspecto de poder entender primero el contexto en el 4.1, es decir, el entorno donde se mueve a nivel externo e interno mi empresa, y en el 4.2 ya empiezo a revisar esos actores que hacen parte de ese contexto, en este caso lo que conocemos hoy como las partes interesadas. Hasta aquí, dudas o preguntas. Se va entendiendo. Opción manito arriba, de pronto hay preguntas, dudas, algo no quedó, el audio está bien, opción manito arriba, si todo se está escuchando bien. Muchas gracias por la confirmación. Somos 16 los que estamos conectados en este momento. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada con el permiso de ustedes para posteriormente cargarla en la plataforma Q10. Ya en este capítulo 4 hablamos del alcance del sistema. En este no me voy a extender tanto. Aquí básicamente lo que debemos es revisar de dónde a dónde va mi sistema, qué procesos establezco, qué límites tienen, cómo me aplican los requisitos que están en la norma. Los requisitos, recuerden que van del capítulo 4 al capítulo 10. ¿Qué aplica y qué no aplica? ¿Vale? Entonces, aquí establecemos. Y se entiende que este alcance aplica a todos los requisitos. Y que básicamente, para validar este alcance, debe haber una información documentada, es decir, la evidencia de que manifestamos cómo aplica esto a mi producto y mi servicio. ¿Vale? Ya en el capítulo 4.4, con el requisito 4.4 para ser más específico, se me habla o se me pide que yo estructure ya mi sistema de gestión de la calidad. Usualmente, ¿cómo vemos un sistema de gestión de la calidad? Usualmente vemos una representación de mi empresa a través de la organización en algo que conocemos como el mapa de procesos. Allí vemos cómo está estructurada mi organización bajo el sistema y básicamente cómo organizamos los procesos. Hoy en día en las empresas hay 3 tipos de procesos. Hay procesos que le apuntan a la dirección estratégica, hay procesos que le apuntan al apoyo y hay procesos que se le conocen como los de la misión o los que generan valor a la organización. Entonces, para que lo tengamos claro por allí, 3 tipos de procesos.
regálenme 5 minuticos, por favor. Quizás es menos. Permítanme atender una llamadita aquí que es urgente, pero denme un momento, por favor. Gracias. Vamos a hablar nosotros acá ahora, pues. Pregúntense. Rápido que va a empezar el desafío. Está bueno hoy. Te ayuda que tú eres la primera que iba a hablar. Y espero durante la asociación. Yo que soy el profe. Siempre Camilo haciendo la diferencia. Morito, porque estoy por acá. Dile hola. Ella a mí entra para que conozca. Traemos el barril. No, no, por eso lo puede traer. Sí, si a cada rato estás en cola, ¿verdad? Yo no conocía tu casa. Sí, yo sé que hola reina, estás encuerada, no salgas porque estás encuerada. Ya nos vaciaron. Los vaciaron. Ya le Ay, ¿qué quiere que te diga, Camilo? ¿Quieres pendejo? ¿Han entendido ahora? Muy bien. ¿Dónde está que está callado? Alexander. Camilo, ¿dónde estás metido? Que se escucha un poco de sapo por ahí. Ay, ya. No me la dejan. Eres un profesor. Escuchando ahora. Ahora el profesor te está escuchando, pero ustedes creen que no. Estoy en la terraza. Hay poco sapo hoy. Bueno, yo quiero saber por qué tú no vives Sapo y mosquito ni por acá. Sale las patitas y la cola. Te revolcaste fue en basura. No, está caminando bien.
No. Venga acá. Ok, gracias por la espera. Entonces, continuamos analizando lo correspondiente al capítulo o el requisito 4.4. Les decía que este tiene que ver con la estructura de nuestro sistema de gestión. Y aquí lo que se espera es que nosotros como organización entendamos cómo le vamos a dar la forma a nuestro sistema. Aquí nosotros vamos a estructurar cuáles son esas entradas, cuáles son los procesos, cuáles van a ser las salidas, cuáles van a ser las actividades. En clase yo les voy a mostrar o les voy a hacer, digamos, un ejemplo o una muestra de cómo nosotros podemos estructurar nuestro sistema de gestión, es decir, y al mismo tiempo cómo podemos estructurar nuestro proceso. La forma más sencilla y más fácil que podemos revisar o analizar de nuestro sistema o cómo organizar nuestro proceso es empezar a entender en las organizaciones y en las empresas, ¿sí?, cuáles son las actividades similares, las agrupamos y a eso le damos un nombre como proceso. Y ahí entender cuáles son los elementos que necesito yo para que las actividades se puedan ejecutar y qué resultados. Si yo comercializo, vamos a seguir utilizando el ejemplo que venimos utilizando en clase, Milestore, ¿cierto? Esta empresa puede que tenga un proceso de aprovisionamiento y lo hemos llamado así porque hemos analizado una serie de actividades previas que agrupamos y le hemos llamado aprovisionamiento. Por ejemplo, en este aprovisionamiento, ¿qué requerimos? Contar, por ejemplo, con proveedores que nos distribuyan los productos que requerimos. Debemos tener, por ejemplo, una bodega para mantener un stock. Podemos tener una actividad que se llame empaque o embalaje de esos productos. Entonces, y toda esa serie de actividades las vamos agrupando y todo eso le vamos a llamar aprovisionamiento. Para que el aprovisionamiento funcione, debo tener buenos proveedores que me entreguen a tiempo. En temas de empaque, debo tener el insumo o el elemento con el que voy a empacar. Ahí hay que bañarlo, yo lo baño ahorita. O sea, limpiarlo con un pañito. Ya voy a continuar, ¿vale? Entonces, así vamos agrupando las actividades y con esto nosotros vamos estableciendo qué elementos o qué conjunto de elementos hacen parte de un proceso. Y analizamos para eso de las salidas esperadas, que en este caso es, pueda yo tener productos o servicios que puedan estar disponibles para mi cliente, para yo ponerlos a disposición para la venta. Y ya puedo tener un proceso de comercialización que puede estar publicando los productos, que puede estar asignando precios, que puede estar generando estrategias de mercadeo, ¿sí? Entonces, en este capítulo o en este requisito 4.4, lo que se me pide a la organización es revise las actividades que sean similares o que se puedan agrupar, las organizamos y las denominamos procesos. Y a esos procesos les determinamos esas entradas, es decir, qué requerimos previamente y cuáles van a ser las salidas que yo quiero. Ya cuando tengamos todo eso, lo estructuramos todo, que les decía, y
usualmente lo vemos como un mapa de procesos, donde yo muestro cómo mi sistema se interrelaciona, cuáles van a ser esos procesos que ahora rato les mencionaba, son procesos misionales, es decir, cuáles le aportan valor a mi negocio, cuáles son los procesos que me sirven de apoyo y cuáles son los procesos que están en la parte de dirección, los procesos que están en la parte de orientación del negocio y aquellos que me van a empezar a potencializar, ¿cierto? Entonces, así estructuramos. Lo importante aquí es que nosotros entendamos que como organización, qué pena, ¿sí se está escuchando bien? Confírmenme por favor. Gracias a la confirmación. En este momento tenemos 16 personas conectadas. Gracias por la disposición. De igual manera, si no alcanzamos, como les decía, tenemos la otra semana para volver a hacer una nueva sesión. San, te llaman. No, yo definitivamente no estoy preparado. Déjalo ahí, yo lo... No, tengo que revisarlo. ¿No? Y yo no lo revisé. Acá, ven. Coge la media. Mira, coge. Eso si no lo cargas, no lo vas a coger. Ven. Voy a continuar. Entonces, continuando aquí, ese capítulo o ese requisito 4.4 establecemos los procesos de nuestro sistema de gestión de la calidad. El capítulo 5 les mencionaba que hace parte de lo que es el liderazgo. En este liderazgo lo que empezamos a revisar como la alta dirección. Yo les decía que hoy en día los sistemas de gestión o cualquier sistema solo funciona si la cabeza está comprometida, si tiene claro cómo esto le ayuda a su empresa, a su negocio. Entonces aquí el primer liderazgo está desde la alta dirección, donde debe demostrar ese compromiso cuando se decide. Recuerden que esto es voluntario todavía, certificar o estructurar una empresa bajo un sistema de gestión de la calidad todavía es voluntario. Entonces la empresa tiene que ser consciente de que esto le va a ayudar a potencializar el negocio. Aquí entonces debe asumir la responsabilidad, debe establecer una política, debe estructurar los objetivos, debe darle el enfoque de procesos que pide la norma, debe la alta dirección suministrar los recursos necesarios, debe empezar a comunicar lo que los sistemas de gestión de la calidad buscan, debe empezar a establecer las personas necesarias, debe manifestar cuáles son los resultados que decide o quiere o requiere sean los de mi sistema, debe asignar los roles respectivos. Aquí entra nuevamente ese principio que ya hemos mencionado del enfoque al cliente, establecemos una política, aquí le decimos hacia dónde queremos orientar el negocio, decimos que tiene que ser apropiada a lo que es el objeto de la organización y a su contexto, debe esa política orientarse estratégicamente en el negocio, debe la política mostrar un compromiso siempre de cumplir los requisitos del sistema y siempre esa política tiene que estar enfocada a una mejora continua. Esa política se debe comunicar al interior de la organización, la gente la debe entender, la gente debe poder acceder a ella, las partes interesadas la deben conocer. También en este capítulo 5 del liderazgo se nos está pidiendo que como organización asignemos roles. Y aquí la empresa y la alta dirección debe definir quiénes van a ser los líderes de proceso. Mi amor. Déjalo ahí, mi amor. Él ahorita sufrió un sustico y ya. Oye, déjalo ahí. Él está bien. Aquí esos roles y esas responsabilidades se deben por parte de la alta dirección definir
En este caso, usualmente a cada proceso de lo que habíamos mencionado en el requisito 4.4, cuando se asigna un proceso, usualmente se asigna un responsable, un doliente, que ese doliente o esa persona dentro de la organización será la que tiene la capacidad de poder hacer seguimiento, revisión y tener la responsabilidad de que el proceso arroje el resultado esperado. Y allí la alta dirección debe poder determinar quiénes son las personas que por su desempeño, por su capacidad, por el conocimiento puedan liderar. Ya en nuestro capítulo 6 de la norma empezamos a revisar cómo vamos a planificar todas las acciones y empezamos a entender que debemos abordar riesgos y oportunidades. Aquí se le pide al sistema de gestión que podamos entender ese contexto y podamos entender que esos elementos, tanto internos como externos, que como esas partes interesadas, existe la posibilidad de que algo falle, de que algo no genere lo que pretendemos de alguna u otra manera nos muestre o nos entregue lo que sea el resultado positivo que se espera. Si yo tengo un proceso que se llama comercialización o venta, yo no tengo, por ejemplo, el insumo para envolver o para distribuir o para hacer llegar ese producto hasta mi cliente final. Eso, yo tengo que conocer cuáles son los riesgos asociados. Y cuando yo tenga claro cuáles son los riesgos asociados, yo debo planificar que se convierta en una y empezamos a aplicar. Y aquí, por ejemplo, vuelvo y insisto, cuando ustedes estén leyendo la norma, siempre las notas nos ayudan a aclarar o a entender un poco mayor. Por ejemplo, miren que para este capítulo o para este requisito nos dice, las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar un riesgo, asumir un riesgo, perseguir una oportunidad, eliminar una fuente de riesgo, cambiar una probabilidad, ¿sí? Compartir el riesgo. Miren que, por ejemplo, hay muchas veces que con los proveedores podemos hacer alianza. Listo, si la mercancía no me llega, me haces un descuento. Gano yo y él tampoco pierde, porque también finalmente si más pierde si yo le digo no te quiero más como proveedor. Entonces muchas veces allí se puede compartir el riesgo. También nosotros debemos empezar a entender o se deben establecer en este capítulo 6.2, ya en el 5 en el liderazgo me trazan la política, acá en el 6.2 cuando estoy planificando, aquí yo determino los objetivos, en este caso usualmente los objetivos de calidad. Y estos objetivos de calidad me deben llevar a que la organización entienda en todos los niveles qué es lo que yo espero que los procesos den como resultado. Y que estos objetivos que se logran a la estrategia de la organización le ayuden a potencializar el negocio. Hasta aquí, dudas o preguntas. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está observando bien? Veo unas manos levantadas. Veo en Alvis, Maile, Camilo. ¿Dudas, preguntas? Pueden abrir micrófono si es necesario. Si no, opción manito arriba. La podemos bajar como para ya confirmar. Por aquí tengo a Alvis que me está diciendo en el chat. A veces se escucha raro. Eso puede ser producto de los datos, de la conexión. Ustedes saben pues que deben entender que es fluctuante. Pero cuando ya observen en el video posterior cargado en plataforma, porque aún todavía no se soluciona el poder nosotros como tutores cargar archivos, ustedes sí pueden cargar las respuestas a las tareas, pero los archivos todavía el sistema no nos está permitiendo a nosotros cargar.
cargar información. De hecho, tenemos una reunión mañana los tutores para mirar qué alternativas vamos a tomar frente a esto. Retomando entonces, gracias por la confirmación. En este capítulo 6, entonces, 6.2 para ser exacto, definimos los objetivos y cómo los vamos a lograr. Planificamos entonces también acá en el capítulo 6 los cambios. Yo les decía que cuando se analizan los riesgos en los procesos, cuando yo conozco mi contexto y mi entorno, yo también debo empezar a entender que posiblemente hay cosas que van a cambiar. Yo, por ejemplo, yo puedo cambiar la forma en cómo empaco mi producto, mi imagen, mi logo. ¿Cómo va a generar eso un impacto en la percepción de mi cliente? Si yo hago una modificación de pronto de los ingredientes, de los componentes, ¿cómo afecta la funcionalidad de mi producto? ¿Cómo se ve reflejado esto allá sobre mi cliente? Si yo tenía un estilo de atención, por ejemplo, en este caso que estamos adaptándonos a la virtualidad, ¿cómo impacta significativamente en el aprendizaje de ustedes? Entonces, cuando este tipo de cambios sucedan en los procesos, yo debo evaluar y debo planificar finalmente cómo afectan y cómo finalmente lo puedo ver de forma positiva. ¿Voy a decir algo? Bueno, ok. Listo, entonces hay que planificar los cambios. Ya en el capítulo 7 hablamos del apoyo. Este capítulo básicamente es un capítulo de soporte al resto de la norma. Aquí me hablan de cómo debo definir como organización los recursos, y en esos recursos entendemos que se hace necesario establecer personas que son las necesarias para ejecutar los sistemas de calidad. Empezamos a analizar la infraestructura. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que de pronto, guardando las proporciones y la empresa que está representándolo, que en este caso es nuestra institución Sensa. Por ejemplo, yo siempre les digo, ¿qué pasa el cuarto sábado? Cuando es fecha de pago en la corporación. La caja satura, ese proceso se vuelve lento, quizás algunos no alcanzan sobre el día a hacer los pagos, y el proceso finalmente se ve reflejado en que a nivel académico a algunos no se les puedan subir las notas. Entonces, cuando esto aquí debemos de determinar si cuento con la infraestructura apropiada, si cuento con la información apropiada, si existen las personas apropiadas, porque muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de las competencias de las personas, puede que una persona cuando esté haciendo una factura se demore mucho más que otra, que de pronto en brindar una información no la tenga más clara y se demore mucho más que otra, ¿sí? Entonces, aquí el sistema en esta norma o en este requisito de apoyo me empieza a analizar, determine las personas necesarias, revise su infraestructura, revise el ambiente para la operación de los procesos, y en esto tiene mucho que ver un poco lo que nosotros conocemos en seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ver la combinación de los factores humanos y físicos. Entonces, a nivel social, que de pronto no existan inconvenientes de tipo de problemas entre personas, que no existan discriminaciones, que no hayan conflictos, ¿sí? En aspectos psicológicos, que no haya estrés, que de pronto no haya agotamiento, que haya manejo de emociones, ¿sí? Y en aspectos físicos ya, tema de temperatura, calor, iluminación, aire y todo lo que ya ustedes conocen desde los factores de riesgo físico. Entonces es importante que en este capítulo 7 también entendamos que la organización debe proponer un ambiente apropiado para que los procesos y las actividades que se ejecutan en la empresa funcionen de la mejor manera. Entonces, aquí también dentro del capítulo de apoyo se nos habla de que nosotros debemos hacer seguimiento y medición a los recursos, porque finalmente debemos garantizar de que lo mucho o poco que se tenga en la organización sea favorable y que nos ayude. Debemos hacer trazabilidad a esos seguimientos, a esas mediciones. Importante también aquí el conocimiento de la organización. Hay muchas empresas que valen más por lo que saben que por lo que hacen, ¿cierto? Hay algo en términos contables que se conoce como el know-how o el saber hacer, el valor de la información de mi negocio, o como usualmente o popularmente lo llamo yo, el secreto de las ducales. Hay empresas que la forma en que hacen las cosas las diferencia del resto, y eso es lo que las lleva al éxito, ¿sí? Entonces aquí también la norma me pide que yo, dentro del aspecto de los recursos, yo analice qué conocimientos
se genera por parte de la organización. Esto tiene mucho que ver con la experiencia o con los objetivos que traza y las metas que finalmente muestran cómo la organización se potencializa. Hasta aquí, dudas, preguntas. De pronto, si estoy yendo muy rápido, me avisan. Pero el capítulo es extenso. O si por el contrario, vamos bien, opción manito arriba, las 16 personas conectadas. Gracias por la confirmación. Capítulo o requisito 7.2 me habla de la competencia. Importante, esto se los decía, que cuando hablemos de competencia en términos de sistemas de gestión de la calidad, no me centro en la persona, en el individuo, me concentro en tres elementos claves de las personas que ejecutan las tareas dentro de la organización. Y esta competencia se analiza desde la educación, desde la formación o de la experiencia apropiada. Es decir, que con cualquiera de las tres yo puedo demostrar que mi empresa es competente. Muchas veces hay personas que quizás no han estudiado, que no tienen una formación académica, que no tienen una formación específica en un saber, pero la experiencia que han logrado de muchos años de hacer las cosas le permiten tener o ser competentes. ¿Sí? Adicionalmente, aquí se debe manejar la información documentada de la evidencia de la competencia. Usualmente esto lo vemos como lo que tiene que ver con la hoja de vida y todos los cursos, diplomas o evidencias de esos conocimientos. Porfa, me están diciendo por acá por chat que se escucha entrecortado. El resto de los compañeros, porfa, que alguien me manifieste si es correcto o simplemente es la persona que de pronto por temas de datos y de señales no le llega muy bien el audio. O por el contrario, todos me están escuchando bien. Por acá en el chat me dicen yo escucho normal. Alguien me dice no se escucha bien. Porfa, para eso tienen sus micrófonos. Si no están escuchando bien, si se escucha entrecortado, porfa, habilítenlo y manifiéstenlo para yo saber. También, como les decía, es tema de conectividad. Por eso les decía, el día que se cuadre la sesión, tratemos de que tengamos buena conectividad. Por aquí me le dieron un me gusta. Ok. Hay un requisito que muy pocas veces se entiende en la organización y que yo, cuando se logra entender como organización, como sistema, yo creo que lo traducimos en algo que en el dicho popular o en el argot popular muchas veces nos falta en los sitios de trabajo, y es la toma de conciencia. Esto es lo que usualmente nosotros le llamamos es tener la camiseta puesta. Y es que la toma de conciencia, el sistema me lo vende o me lo muestra como que las personas que desarrollan las actividades, que están al frente de los procesos, se apropien del sistema, se apropien de la organización, lo sientan como una responsabilidad, pero más que como una responsabilidad, como una cultura de saber hacer las cosas y que lo que yo hago en realidad vale para la organización. Aquí entonces es que la persona apropie lo que es la política, que tenga claro los objetivos, que tenga claro hacia dónde se quiere orientar el negocio, ¿sí? De cómo voy a aportar a los requisitos. Entonces la toma de conciencia básicamente es eso. Aquí hablamos de que hay que comunicar dentro del sistema, y en este caso revisamos cómo se comunica el sistema, qué se comunica, cuándo, a quién, cómo. Y un criterio bastante, o un requisito bastante importante dentro de los sistemas tiene que ver con la información documentada. Esta información documentada tiene mucha relación con el principio que tiene que ver con la toma de decisiones basada en la evidencia o el enfoque basado en evidencia. La información documentada básicamente es el registro, es la evidencia de que estoy haciendo las cosas como las planifiqué, ¿cierto? Y básicamente yo voy dejando de cada proceso los documentos, los registros, las evidencias de lo que voy haciendo frente al sistema. Aquí tengo que tener claro cómo se crea, cómo se actualiza,
cómo se controla esa información. Y finalmente en el capítulo 8 hablamos ya de lo que es toda la operación de mi negocio. Aquí les decía que este es uno de los más extensos, que tiene que ver cómo planifico van a ser el cumplimiento de los requisitos para mis productos y mis servicios y para poder proveerlo. Aquí debo establecer los requisitos de mi cliente, los requisitos legales, los requisitos del producto, debo establecer la forma en cómo voy a establecer los recursos, cómo va a ser el seguimiento, cómo va a ser el control, cómo voy a conservar información que me garantice que efectivamente yo tengo claro cuáles son esos requisitos que me piden para mis productos y mis servicios. Aquí debo tener bastante presente cómo es mi comunicación con el cliente. Recuerden en el ejemplo que les puse, que si un cliente no me manifiesta o yo no dejo textualmente plasmado en un documento qué quería el cliente, difícilmente le voy a satisfacer esa necesidad. Por eso es que usualmente nosotros vemos una cotización, una factura, una lista de chequeo, una lista de pedido, algo que me valide que allí el cliente plasmó lo que requería de mi producto o de mi servicio. Y debe estar la información necesaria. En este caso tiene que ver con esos requisitos de los productos y los servicios. Cómo quiero producto, cuándo quiero producto, cómo quiero producto, cuándo deseo producto, qué quiero que el producto haga, ¿sí? Entonces, importante. Aquí debo revisar constantemente esos requisitos, hacer seguimiento, validar con el cliente, tener en cuenta las especificaciones, aquellos requisitos que mi cliente no me manifiesta, no me dice, cómo los voy a encontrar, cómo los voy a revisar, ¿sí? Revisar los requisitos legales, lo que me aplica como organización. Hay productos que, por ejemplo, una compañera de ustedes que voy, insisto, tiene una empresa que no nos paga publicidad, tiene un producto que en este momento para ella poder comercializarlo tiene que cumplir unos requisitos legales. Por ejemplo, un certificado sanitario, un registro de ese producto ante el INVIMA, un producto que sabemos que de pronto que su uso no va a afectar la salud humana. Entonces, si ella quiere que ese producto salga a su mercado y si tiene un sistema de gestión implementado, el mismo sistema le dice, venga, para que usted este producto lo pueda comercializar, lo pueda vender, lo pueda ofrecer, usted tiene que legalmente tener y cumplir esto. Si no lo cumple, usted está en contra de lo que el sistema me está pidiendo. Además de que iría con un incumplimiento de una norma legal. Entonces hay que tenerlo claro, ¿vale? Cuando hablamos de requisitos, por ejemplo, de los productos, yo no puedo para que me lo entiendan de pronto con el requisito de los productos y los servicios, lo voy a poner con el ejemplo de una botella de agua. Si la botella dice que tiene capacidad de 1 litro, yo no voy a empacar 500 ml, es decir, la mitad. Yo debo cumplir que si digo que ahí en ese recipiente va 1 litro, efectivamente va 1 litro de mi producto, de mi servicio. ¿Listo? Entonces, importante eso, para entender esto que tiene que ver con los requisitos y la revisión de los requisitos. El tema de empaque, el tema de marca, muchos otros elementos que más adelante vamos a ir revisando. Aquí tengo que tener claro cuando hay cambios en mis productos y mis servicios. Muchas veces el cliente me pide una cosa y posteriormente me dice, no, ya no me mandes esto así, lo quiero de esta manera. Cuando eso pase, yo debo registrar ese cambio, porque cambiaron las condiciones, cambiaron los requisitos. Posiblemente si yo no dejo eso plasmado, no dejo la evidencia, efectivamente voy a tener no conformidades. En este caso, una no conformidad, ya ustedes saben que son el incumplimiento de los requisitos. Hablamos del requisito 8.3, que este es uno de los requisitos que usualmente no aplican todas las organizaciones. Les decía que no todas las empresas diseñan o desarrollan los productos. Por ejemplo, la compañera que tiene el producto, este requisito sí le aplicaría porque ella está tomando unos elementos, unos insumos, hizo una fórmula, hizo un producto que es propio de ella. Más nadie tiene eso. Es decir, es un diseño único. Cuando eso pasa, ella tiene que planificar el diseño, debe saber cuáles son las entradas del diseño, cuáles son esos controles para el diseño y el desarrollo, cuáles son esas salidas. Usualmente la gran mayoría de las empresas ya utilizamos conocimientos que están al público o que están disponibles y que simplemente lo que hacemos es adaptar para generar un producto con una característica similar. ¿Listo? Del resto, es el único requisito que por lo general no aplica a todas las empresas. Aplica a aquellas empresas que desarrollen o diseñen un producto o un servicio. 8.4 tiene mucho que ver con
el principio que tiene que ver con la gestión de las relaciones. Y básicamente es el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Básicamente, traducido, lo que usualmente conocemos como mis proveedores. Yo tengo que controlar a mi proveedor. Yo tengo que establecerle requisitos o condiciones a ese proveedor para que me entregue mis insumos, mis productos como yo quiero, de la forma en como efectivamente me van a funcionar a mí para yo posteriormente transformarlos en un producto o servicio que va a recibir mi cliente final. ¿Sí? Entonces, importante eso. Acá tengo que tener claro quiénes son mis proveedores, la información de estos proveedores, ¿sí? Cómo estos proveedores me van a ayudar a potencializar mi negocio, si efectivamente cumplen esos requisitos que yo quiero para mis productos y mis servicios. Aquí empiezo a revisar cómo va a ser esa producción y provisión del servicio, cómo la voy a controlar, cómo voy a hacer seguimiento, cómo voy a hacer trazabilidad. Miren que muchas veces cuando han ocurrido, voy a poner un ejemplo, de pronto ustedes han escuchado, salió un producto, un medicamento, por ejemplo, y por esas cosas de la vida nos dimos cuenta que un lote de ese medicamento está generando o está dañado o salió defectuoso. ¿Cómo lo identificamos? Cuando hacemos a nuestros productos y servicios una identificación y trazabilidad, es decir, tenemos un historial, tenemos un recorrido, tenemos una forma específica de poder nosotros entender e identificar claramente dónde estuvo el error para poder de pronto, en el peor de los casos, a veces pasa, retirar ese producto o ese servicio del mercado. ¿Vale? Entonces también esto nos ayuda. Aquí habla de la propiedad perteneciente a los clientes, cuando nos dejan en custodia ciertos elementos, la preservación de esos elementos, las actividades posteriores a la entrega. Esto tiene mucho que ver con eso que hoy conocemos como la postventa, ¿cierto? Donde nosotros hacemos un seguimiento posterior a ese producto, a ese servicio que ya salió de mi empresa, pero que posteriormente puede generar una inconformidad, ¿cierto? Entonces también el sistema dentro de este capítulo 8 de la operación me pide que yo tenga actividades posteriores a la entrega, que revise los cambios, que libere productos y servicios, que tenga muy en cuenta aquellos productos que quizás no cumplieron las expectativas y que hoy se le conocen como salidas no conformes. Ahí, cuando tenga salidas no conformes, mirar la forma en cómo puedo corregir, cómo puedo separar, contener, si existen devoluciones, si existe la suspensión del producto, del servicio, cómo notifico al cliente de que hubo una falla, cómo autorizo de que él acepte un producto así no cumpla todas las expectativas. ¿Sí? Entonces miren que finalmente el capítulo 8 es bastante amplio, pero finalmente nos orienta. El capítulo 9 ya tiene que ver con la evaluación del desempeño. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos mencionado, todo lo que se ha revisado, que ya dije cómo lo iba a hacer, que ya lo estoy haciendo, yo tengo que revisar si efectivamente cómo le voy a hacer seguimiento, cómo lo voy a medir, cómo voy a evaluar. Para esto les mencionaba que se trabaja lo que tiene que ver con los indicadores. En este caso debemos evaluar la satisfacción del cliente. Usualmente la satisfacción del cliente, ¿cómo lo hacemos? Con una encuesta. De hecho, ustedes, cada vez que finalizan una guía, a ustedes les ponen una encuesta de satisfacción para ver cómo le fue al tutor, cómo está censada a nivel administrativo, a nivel de pedagogía y muchos otros elementos que son necesarios para saber y evaluar si el servicio educativo está cumpliendo o no y está dando los resultados esperados, ¿cierto? Aquí debemos analizar, evaluar, debemos utilizar el proceso de la auditoría interna como un proceso sistemático que me ayuda a hacerme esa autoevaluación o esa regulación interna como organización para revisar el cumplimiento de los requisitos, el cumplimiento de mis procesos, para ver si estoy logrando los objetivos, si se están dando las metas y si finalmente el sistema está arrojando ese éxito que queremos que me entregue. Y por último, pues se me pide que haga la revisión por la dirección, que la gerencia, la alta dirección, todos esos esfuerzos, todos esos requisitos que me entregó, que me puso, finalmente evalúe si se dieron. Y en el caso de que no den los resultados esperados, pues se traslada o se revisa el tema de la mejora. ¿Cómo es la mejora? Pues básicamente lo que ustedes, si en algún caso, en algún momento ustedes, por ejemplo, les ha tocado en Sensa a nivel académico hacer un plan de mejora, básicamente es hacer una revisión de qué fallamos, cómo lo corregimos, qué acciones vamos a tomar y finalmente qué controles vamos a establecer para evitar que vuelva a ocurrir. Y en este caso empezamos a mejorar. Y aquellos aspectos que de pronto hoy los venimos haciendo bien,
seguir manteniéndolos y, ¿por qué no?, proponer nuevas orientaciones o nuevos conocimientos que me ayuden a mejorar. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver. Aquí pues identifico cómo se le da tratamiento a esas cosas que salieron no conformes, cómo establezco las acciones correctivas para corregir y finalmente nosotros proponemos como organización una mejora continua a mi sistema. Cuando yo hago esto, básicamente yo empiezo a revisar mi sistema y aquellas cosas que yo deba corregir, mejorar, propongo cómo lo voy a hacer. Esto puede estar en que de pronto, si cuando evalué la satisfacción del cliente me di cuenta que el cliente se me quejaba por los tiempos de entrega, porque siempre estoy entregando productos posterior a las fechas que he establecido, entonces yo debo revisar que si de pronto esto se debe a que me demoro en empacarlo, que se demora el proveedor que lo lleva o que lo transporta, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con la mejora continua. Yo hago la revisión de todos mis procesos, aquellas cosas que pueda mejorar, que pueda corregir, o que, ¿por qué no?, implementar nuevas cosas que me ayuden a seguir mejorando como empresa o como organización. ¿Ok? Esto hace parte de todos los requisitos, del capítulo 4 hasta el capítulo 10. Sé que de pronto lo hacemos un poco rápido, pero como les decía, de pronto podemos coordinar la próxima semana una sesión más corta en la que les voy a explicar cómo lo evaluamos para lo que va a ser la actividad número 3. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? En este momento hay 16 personas conectadas. Agradezco si pueden abrir los micrófonos, hagan sus aportes, den sus sugerencias, o si por el contrario todo está ok. Si tienen alguna pregunta adicional, este es el momento. Veo varios con las manos levantadas, Enalvis, Camilo. Por acá en el chat me dicen todo bien por el momento. Entonces, rápidamente, permítanme un segundito aquí. Permítanme, para que nos quede constancia de los asistentes. Aquí tengo entonces a Alexander Ochoa, Ana Mayo, Ana Petro, Aura Miranda, Camilo Portillo, Enalvis Guillín, Karina Hernández, Kelly Otero, María Claudia Montalvo, veo otra María Montalvo, Marisol Arrieta, Maile Velázquez y Sandy Hernández. Y el último dice Silpa Martínez, que no sé a quién obedece. Si por el chat me escribe quién es, les doy las gracias por el tiempo, por la participación. Ofrezco excusa de pronto si de pronto se escuchaba entrecortado o las pausas pequeñas que hicimos. ¿Vale? A todos les deseo una muy buena noche. Ya saben que apenas cargue o pueda cargar esto en la plataforma, yo les informo. Recuerden también subir las actividades